Vemos el tema 3, que se refiere a la ortodoncia interceptiva. Ortodoncia interceptiva. El objetivo de la ortodoncia interceptiva es identificar tempranamente una mala oclusión e interferir en su desarrollo, con el propósito de evitar que se establezca o que lo haga de una forma menos severa. Cuando tenemos los primeros signos de la aparición de la enfermedad, comenzamos a interponer barreras para evitar la evolución desfavorable de la misma. La ortodoncia interceptiva trata fundamentalmente 4 problemas: las mordidas cruzadas anteriores y posteriores, recuperadores de espacio, clases 3 leves y hábitos orales. El significado de intercepción, ¿qué es? Interrumpir, detener un daño presente que se desarrolla. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la ortodoncia interceptiva? Va a detener ese daño, esa mala oclusión que ya está habiendo en la cavidad bucal, va a detener, va a tratar de que vuelva a su posición original, o por lo menos, ¿qué va a hacer? Que la mala oclusión no sea muy grave, que sea lo más leve posible. Existen diferentes formas de poder realizar la ortodoncia interceptiva. Vamos a nombrar solamente algunos, pero existen muchas más. Hablaremos del plano inclinado, el casquete mentonera, la aparatología removible activa, los mantenedores activos, los desgastes selectivos y control de hábitos. El plano inclinado inferior es un aparatito de acrílico que va sujeto en los 4 incisivos inferiores. Es un aparatito completamente pasivo, no tiene acción. ¿En qué casos está indicado? En aquellas leves mordidas cruzadas anteriores que pueden ser de 1 o 2, 3 o 4 piezas dentarias. Estas piezas tienen que estar ligeramente palato-versionadas, para que de esa manera podamos corregir. También está indicado en qué casos: en aquellos pacientes que presentan mordidas profundas. ¿Qué es lo importante para hacer esta corrección de las piezas dentarias? Que la distancia mesiodistal, es decir, el espacio necesario y el espacio disponible, estén iguales, para que de esa manera al diente lo podamos ligeramente empujar, si vale el término, hacia adelante. También es importante que todas estas alteraciones deben estar frente a una clase 1 de Angle, es decir, que la clase molar nos esté dando una clase de 1 de Angle. Este plano inclinado inferior debemos hacer el tratamiento con una duración de 6 semanas solamente. No debemos pasar más allá de esas 6 semanas. Si no hemos logrado el objetivo en estas 6 semanas, eso quiere decir que tenemos que cambiar ya a otro tratamiento. No ha sido efectivo el tratamiento que hemos realizado. Otra cosa importante es que este tratamiento se debe hacer hasta los 10 a 11 años. Más allá ya no se puede. ¿Por qué razón? Porque hasta los 10 o 11 años el tejido de soporte del diente va a regenerarse, va a volver a la normalidad. Ya más allá de esa edad el tejido ya no vuelve a la normalidad, ya nos va a dejar una patología. Cuando nosotros vayamos a colocar el aparato, vamos a lograr crear una separación de las arcadas entre 4 a 5 milímetros. No tenemos que separar más de esa distancia. Y en última instancia también se recomienda la utilización del plano inclinado inferior en las clases 3 de Angle leves. También tiene ciertas contraindicaciones. El plano inclinado no se debe colocar en pacientes que tengan mordida abierta. Hemos dicho ya, no más allá de los 11 años, no más de 6 semanas de tratamiento y tampoco separar las arcadas más de 5 milímetros. Y una cosa que debe quedar claro: el plano inclinado no va a alinear los dientes, no alinea los dientes. Lo único que va a hacer el plano inclinado es ligeramente vestíbulo versionar y corregir la alteración, corregir esa mordida cruzada del sector anterior. ¿Cuáles son las partes de que consta el plano inclinado? Tenemos 2 partes: la silla base o apoyo y el plano inclinado propiamente dicho.
La silla base apoyo es esto que están viendo, este que está delimitado con azul. Eso es la silla base o apoyo. Se llama así por su semejanza a una silla de montar a caballo. ¿Qué características debe tener esta silla base o apoyo? Debe cubrir la cara vestibular de los incisivos y también la cara lingual de los incisivos y ligeramente el borde incisal. Este aparatito al cubrir no debe ser bastante abultado, debe ser lo más fino posible. ¿Qué otra característica? Que debe estar sujeto en los 4 incisivos inferiores. Nunca debe ir en uno o en dos, sino que debe estar sujeto en los 4 incisivos inferiores. Cuando las piezas inferiores están completamente erupcionados, el plano inclinado debe terminar 1 milímetro por encima del cuello, tanto por vestibular como por lingual. Pero si las piezas todavía no han terminado su erupción, estas deben prolongarse unos milímetros tomando la encía. Esas serían las características de la silla base o apoyo. Ahora vamos a ver el plano inclinado propiamente dicho. Esto resulta ser el plano inclinado propiamente dicho. ¿Qué características debe tener? Debe tener una inclinación ligeramente hacia atrás de 45 grados y una altura del borde incisal hacia arriba como mínimo de 5 milímetros de altura. Debe ser lo más delgado posible para no evitar sobrepeso a los incisivos. Este plano inclinado también se realiza dependiendo la alteración que tenga el paciente. Como están viendo acá, podemos hacerlo exclusivamente para una sola pieza dentaria, y si el problema es de 2, hacemos para 2, y si el problema es de 3, para 3, y si el problema es de 4, abarcará a los 4 incisivos superiores. Pero la base siempre debe estar descansando en los 4 incisivos inferiores. ¿Cómo vamos a construir este plano inclinado inferior? Lo primero que hacemos es tomar la impresión de ambas arcadas, tomamos la impresión, después tomamos nuestro registro de mordida. Hacemos el vaciado correspondiente y vamos a llevar al articulador u oclusor. Hacemos el montaje en el oclusor o articulador y posteriormente pasamos al siguiente paso, que es el diseño en el modelo. Yo se los voy a diseñar en el modelo por dónde tiene que ir el plano inclinado, tanto por la parte vestibular como por la parte lingual. Una vez hecho el diseño ustedes irán a hacer la confección del plano en cera roja. Van a ir a adaptar cera roja de tal manera que confeccionen la base y el plano inclinado propiamente dicho. Una vez que lo tengan confeccionado así, me muestran, yo les daré el visto bueno y de esa manera pasamos al siguiente paso, que es el acrilizado. En el acrilizado una cosa importante que no debemos olvidar nunca es que este acrilizado debe hacerse siempre sobre el modelo de la arcada inferior, sobre el modelo de trabajo. Si nosotros no hacemos el acrilizado sobre el modelo de trabajo, casi con seguridad que vamos a tener problemas en la adaptación. No va a encajar perfectamente como estamos buscando. Una vez acrilizado pasamos al siguiente paso, que es el pulido. Vamos a pulir correctamente y vamos a llevar a la boca y se inicia el control. Vamos a llevar a la boca y vamos a comprobar que si el plano inclinado encaja perfectamente, tiene que encajar como un broche, tiene que entrar un poquito a presión y no tiene que haber ningún tipo de basculación, tanto en sentido antero-posterior como en sentido transversal. Si bascula el plano inclinado, quiere decir que el plano inclinado está mal confeccionado y no tenemos que volver a rehacer. Algunos autores recomiendan también la utilización del plano inclinado haciendo la cementación con ionómero de vidrio. Se dice que es más efectivo porque el paciente no se quita, en cambio el nuestro, el paciente se puede quitar y se puede poner. ¿Cuál es el mecanismo de acción del plano inclinado? Hemos dicho que es un elemento completamente pasivo, pero se va a volver activo gracias a ¿qué? Gracias a la oclusión y gracias a los músculos que producen la oclusión.
Cuando se produce la oclusión, se va a generar dos movimientos. Acá tenemos esta línea, está esquematizando, está representando al plano inclinado propiamente dicho. Cuando se produce la acción, es decir, se produce la oclusión, los incisivos van a llegar a chocar al plano inclinado propiamente dicho. Y al chocar se están generando dos fuerzas, una fuerza horizontal y una fuerza vertical. ¿Cuál fuerza nos interesa? La horizontal. ¿Cuál fuerza no nos interesa? La vertical. Gracias a la fuerza horizontal, este diente que está palato-versionado, chocando en el plano inclinado, va a ir poco a poco, va a ir vestíbulo versionándose, de tal manera que se va a ir corrigiendo esa mordida cruzada anterior. Y el efecto de la fuerza vertical, ¿a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a una ligera intrusión de la pieza dentaria. Es decir, el diente se va introduciendo en el alveolo. Es por esa razón que este efecto no nos interesa, este efecto tiene que existir lo menos posible, pero siempre va a existir. Es por esa razón que decimos nunca en pacientes con tendencia a mordida abierta. Si el paciente tiene tendencia a mordida abierta, con esta ligera intrusión que está viendo, la mordida abierta se nos va a incrementar mucho más. Esta es la forma correcta, esta es la inclinación de 45 grados del plano inclinado. ¿Qué pasa si nosotros el plano inclinado lo hacemos más horizontal? Al ser más horizontal, ¿qué va a ocurrir? Se está generando dos fuerzas, pero la fuerza horizontal ya es mínima y la fuerza vertical es mucho mayor. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Va a haber más intrusión que vestíbulo-versión. Nunca se debe confeccionar de esta manera, salvo si queremos corregir una sobremordida. El otro extremo, el plano inclinado es demasiado vertical. ¿A qué nos va a llevar esto? A que el efecto de la fuerza vertical se reduzca y la fuerza horizontal sea mayor. Pero ¿qué consecuencias podemos traer si el plano inclinado lo hacemos demasiado vertical? Que vamos a separar las arcadas más de 5 milímetros. Y además, el paciente con un ligero movimiento va a hacer que los incisivos se vayan delante, más bien del plano, de tal manera que vamos a conseguir un efecto contrario. Para conseguir mordidas cruzadas, la mejor inclinación del plano inclinado es esta de 45 grados. Esta no, tampoco esta otra. La mentonera es un aparato ortopédico que ha sido estudiado de manera especial en la población asiática, en la cual la incidencia de este tipo de displasia es más alta. ¿En qué caso está indicado el casquete mentonera? En tendencia a crecimiento mandibular, en aquellos pacientes que predomina el crecimiento mandibular en relación al maxilar. Ese crecimiento, ¿a qué nos va a llevar? A una clase 3 esqueléticas leves o moderadas. Y a nivel de los dientes vamos a tener una mordida bis a bis. Y también se utiliza en las mordidas abiertas anteriores y clases 3 de angle. ¿Qué tiempo se debe utilizar el casquete mentonera? De 2 a 11 años. ¿Y cuántas horas al día? De 10 a 12 horas al día. Pero estas horas que vayamos utilizando, de preferencia deben ser continuas. De preferencia en la noche, de 7 de la noche a 7 de la mañana. No en horas discontinuas. El casquete mentonera también tiene contraindicaciones. Nunca debemos utilizar casquete mentonera en clase 3 de angle acentuadas o también en clase 3 esqueléticas. Esos tratamientos ya son para cirugía. No más de 11 años, no debemos utilizar más allá de los 11 años y nunca debemos utilizar en clase 1, salvo que sea solamente mordida abierta. ¿Por qué decimos no más allá de 11 años? Porque a los 11 años ya se ha formado definitivamente la articulación temporomandibular, por lo tanto ya está consolidado eso y ya no vamos a tener el efecto que estamos buscando. El casquete mentonera tiene 3 partes: el soporte occipital, que es este, la mentonera que descansa sobre la barbilla
y ambos elementos, tanto el del occipital como el del mentón, están unidos por un elemento activo. Puede ser un resorte o en este caso es un elástico. El soporte occipital tiene que estar completamente adaptado perfectamente a la parte occipital. Tiene que estar bien ajustadito. Lo propio con la mentonera que descansa en el mentón. Tiene que estar bastante ajustado y no debe ser demasiado grande. Y el elemento activo debemos ir regulándolo nosotros dependiendo la fuerza que vayamos a ir utilizando poco a poco. Y esta fuerza debe ser siempre progresiva, de menor a mayor. ¿Cómo se construye el casquete mentonera? Actualmente las mentoneras vienen prefabricadas con un tamaño regular que realmente las hacen cómodas y prácticas. Estas pueden ser de material blando, tipo tela, plastificada o plásticos rígidos recubierto por dentro con felpa, muy suave que las hace muy llevaderas. Ahora ya tenemos así prefabricadas. Son unas correas que tienen para regular, vamos regulando y de esa manera vamos adaptando tanto a la cabeza y también las fuerzas elásticas. Tenemos acá un aparatito para ir regulando cuánto de fuerza podemos ir dando. Estas fuerzas siempre las vamos a medir con el dinamómetro para de esa manera saber qué fuerza estamos ejerciendo. Nosotros en la clínica también podemos confeccionar un casquete, tal vez es un poco rústico, pero a diferencia de este otro que confeccionamos en la clínica, tiene la ventaja siguiente. ¿Cuál es la ventaja? Que en este casquete que confeccionamos en la clínica podemos ejercer tres tipos de fuerza. Una fuerza vertical, una fuerza oblicua y una fuerza horizontal. Esto lo hacemos con esas telas que vienen en las mochilas, con esas cintas de 1,5 cm, 2 centímetros de grosor. Nos compramos de los bazares, cortamos una cinta que vaya a nivel de las patillas, de una patilla a la otra a nivel del cuello y otra tercera que una ambas. Y en los extremos vamos a poner unos aditamentos para que de esa manera se puedan sujetar los elásticos. Y posteriormente con una tela, o ya existen las mentoneras acá para poner prefabricadas que se venden. Compramos eso y de esa manera vamos a ir realizando las diferentes fuerzas que nosotros vayamos a utilizar. Este casquete que confeccionamos en la clínica tiene esa ventaja que se puede ejercer tres tipos de fuerzas. En cambio, en esta otra que viene prefabricada, solamente tiene una fuerza, que es la fuerza oblicua. ¿Cuál es el mecanismo de acción del casquete mentonera? Habíamos mencionado ya que tiene una fuerza vertical, una fuerza oblicua y una fuerza horizontal. ¿En qué casos vamos a utilizar la fuerza vertical? En aquellos casos cuando el paciente presente una mordida abierta anterior. Utilizamos la fuerza vertical ¿para qué? Para que haga rotar esa fuerza, para que haga rotar la mandíbula y de esa manera vayamos a corregir que la mordida abierta anterior. La fuerza horizontal que nosotros vamos a ejercer acá cuando estemos presentes frente a una clase 3, ya sea una clase 3 esquelética o una clase 3 dentaria, esta fuerza no es completamente horizontal, sino que tiene un efecto contrario. Ligeramente va a hacer rotar a la mandíbula, ligeramente va a rotar la mandíbula hacia abajo, no se desplaza de forma horizontal. Para contrarrestar este efecto contrario de la fuerza horizontal, tenemos la fuerza oblicua. Si nosotros estamos frente a un paciente que presente clase 3, la clase 3 normal, sin presentar sobreoclusión, vamos a realizar una fuerza exclusivamente horizontal, pero acompañada de una fuerza oblicua. ¿Para qué? Para que de esa manera restablezca o mantenga el overbite. Pero si en última instancia nosotros tenemos un paciente que presenta una clase 3 con bastante sobremordida, entonces no es necesario utilizar la oblicua.
solamente vamos a utilizar la horizontal y el efecto contrario que vaya a tener nos va a normalizar que la oclusión del sector anterior, es decir, esa sobreoclusión nos va a corregir. Tres circunstancias han hecho cambiar el interés clínico y el reconocimiento del efecto ortopédico en el tratamiento de los prognatismos verdaderos. El primero, se ha comprobado que la mentonera más efectiva cuando se aplica en edades tempranas. Su uso se aconseja en dentición temporal o primera fase de la dentición, de preferencia utilizar hasta los 9 años. La segunda, la intensidad de las fuerzas ortopédicas actuales son de 400 a 500 gramos. Antiguamente no había ese estudio que se había hecho. Daba miedo el comprimir la articulación, pensando en que se podía provocar algún tipo de alteración. Pero ahora está demostrado científicamente que las fuerzas que se pueden ejercer son de 400 a 500 gramos. Y tercero, los efectos ortopédicos se comprueban cuando la mentonera se usa durante 2 o 3 años, 12 horas diarias. Efectos de la mentonera sobre la mandíbula. Existen diferentes autores que han ido haciendo los estudios, aquí traemos algunos. Por ejemplo, Wendell, ¿qué dice? Wendell y colaboradores, que en los estudios que él ha realizado ha existido cambios en la longitud absoluta de la mandíbula, de 60 a 68%. Con la tracción que se está haciendo, con la presión que se está haciendo con el casquete mentonera, ¿qué es lo que se está buscando? Se está buscando, uno, detener el crecimiento de la mandíbula, ese crecimiento exagerado que está habiendo en relación al superior, detener ese crecimiento. O de lo contrario, ¿qué estamos buscando? El redireccionamiento del crecimiento. Entonces, se ha demostrado que sí existe eso. Por lo tanto, este autor demuestra que esa mandíbula ha reducido su crecimiento en un porcentaje de 60 a 68%. Mitani sugiere muchas posibilidades teóricas. El crecimiento de los cóndilos es retardado durante los primeros 2 años de la terapia con mentonera. ¿Qué quiere decir Mitani con esto? Con la presión que estamos ejerciendo, con esa fuerza que estamos ejerciendo el casquete mentonera, podemos detener el crecimiento. En la mandíbula, ¿de dónde va el crecimiento? De los cóndilos. Y nosotros al presionar, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo o deteniendo ese crecimiento, que se reduzca ese crecimiento. Por lo tanto, se ha demostrado que sí es efectivo la mentonera. Hace evidentemente esa detención. Pero si la terapia con la mentonera es detenida antes que el crecimiento facial se haya completado, la disminución de la presión parece estimular y acelerar el crecimiento condilar. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si nosotros no vamos a hacer el tratamiento realmente como debe ser en el tiempo establecido, nosotros hacemos ese tratamiento 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses y dejamos, esa falta de tiempo de concluir el tratamiento puede hacer que más bien estimule el crecimiento y esto vaya acelerando más el crecimiento condilar. Y tercero, aunque el crecimiento de la mandíbula está esencialmente bajo control genético, la mentonera puede alterar la manera del crecimiento y la morfología. Sabemos muy bien que la parte genética es un poco difícil de tener, pero se ha comprobado que la mentonera tiene también cierta acción que podemos cambiar, que podemos alterar. Aparatología removible activa. Esta aparatología es una placa activa, es un aparato de ortodoncia removible, dento-mucosoportado, de acción directa y sin control radicular. Utiliza las fuerzas del interior del aparato para generar movimientos ortodónticos, acción directa. Es el aparato más usado en ortodoncia interceptiva, consta de elementos pasivos y elementos activos. ¿En qué casos está indicado esta aparatología removible activa? En alteraciones transversales y anteroposteriores, es decir, en atresias del maxilar superior, maxilar inferior y también en alteraciones en sentido anteroposterior,
especialmente donde el maxilar superior no ha desarrollado bien el sentido antero-posterior. También está indicado en mordidas cruzadas. Una atresia del maxilar nos va a dar una mordida cruzada, como estamos viendo acá. En otra patología que se debe utilizar es en apiñamientos anteriores. Falta de desarrollo en el sector anterior, por lo tanto utilizamos una placa activa. ¿De qué elementos consta la placa activa? Hemos dicho que consta de elementos pasivos y de elementos activos. Entre los elementos pasivos vamos a hablar de la base y los retenedores. ¿Qué es la base? Es toda la parte de acrílico que se encuentra entre las caras linguales de la arcada superior, que se dirige hasta el último molar. Muchas veces descansa sobre el paladar duro. Todo esto es la base, todo lo que está hecho de acrílico es la base. Y de esta base están saliendo los diferentes retenedores o ganchos, que pueden ser ganchos circunferenciales, pueden ser ganchos punta bola, pueden ser ganchos de Adams. Esos son los dos elementos completamente pasivos, la base y los ganchos o retenedores. Los elementos activos, hablamos del arco vestibular y del tornillo. El arco vestibular es un gancho que sale por el espacio, normalmente sale entre el canino y el primer premolar. Por ese espacio interproximal sale, hace una pequeña anza y se dirige a las piezas anteriores hasta el otro canino. Hace una pequeña anza y vuelve a la base. Ese es el arco vestibular. Hay una pequeña controversia sobre esto. Algunos dicen que es activo, otros dicen que es pasivo. En realidad tiene las dos funciones. Va a ser pasivo, ¿por qué? Porque sujeta estos dientes para que no se vayan hacia la parte vestibular o no se vestíbulo versione. Y es activo porque nosotros podemos hacer pequeños dobleces en este arco vestibular de tal manera que al diente lo podemos palato versionar o lo podemos enrectar de alguna giroversión que esté teniendo. Es por esa razón que se le considera tanto pasivo como activo. Y el elemento activo más importante es el tornillo, este tornillo que están viendo. Existe una infinidad de diseños de estos tornillos. Este es un tornillo telescópico, acá tiene una rosca y tiene dos vástagos. Estos dos vástagos son guiadores para darle una estabilidad al aparato, para que el aparato no bascule, no se incline hacia adelante, no se incline hacia atrás. Estos son los estabilizadores, dos. Existen con dos, existen con uno y existen sin ningún estabilizador. Este tornillo, hemos dicho que es telescópico, tiene acá unas perforaciones, 4 perforaciones, y en base a esas perforaciones se va activando para que de esa manera el tornillo se abra o se cierre. En realidad este elemento es el elemento más activo. Y acá completamos con más detalle el tornillo. Acá estamos viendo, fíjense, en la parte central tiene el tornillo y acá tiene las diferentes perforaciones. Acá se introduce un pequeño alambrito que es la llave y esa se hace girar. Se está abriendo o se está cerrando. Y acá tenemos una flecha que nos indica a qué lado vamos a hacer girar para abrir. Y en este lado están los dos vástagos o son los estabilizadores. Estos, como decimos, solamente estabilizan a la placa para que no se junte o para que no se abra. Y el elemento activo es este, el tornillo. Tiene 4 perforaciones. Es el elemento activo más importante, suele estar colocado en la placa de tal forma que la divide en dos partes, simétricas o no. Hay dos tipos de tornillos, de expansión y de disyunción. El tornillo de expansión, ¿cuándo vamos a utilizar? Se emplea para aumentar el diámetro de la arcada dentaria en transversal y o sagital, es decir, para ensanchar la arcada o ligeramente para llevar más hacia adelante la parte anterior. Cada activación representa cuarto de vuelta del tornillo, 0.25 milímetros. Eso debemos hacerlo una vez por semana, de tal manera que al mes vamos a tener una expansión de 1 milímetro. Los tornillos se expanden de 5 a 7 milímetros. Con un tornillo podemos ganar espacio entre 5 a 7 milímetros. Ese es el tornillo de expansión. Existe otro tornillo que se llama el tornillo de disyunción. Es un tornillo de expansión rápida del maxilar.
separa ortopédicamente el paladar a nivel de la sutura media. Va a ser una fuerza de tal forma que produce la dehiscencia de sutura palatina. La activación puede ser de media a una vuelta diario por 2 a 3 semanas. Como comprenderán, este tornillo de expansión se hace cuarto de vuelta por semana. En cambio, este otro se hace media a una vuelta diaria. Esto consigue una acción más rápida. La placa activa tiene dos efectos. Esta placa activa que estamos hablando tiene dos efectos. Un efecto es ortodóntico y el otro es ortopédico. El ortodóntico, ¿a qué se refiere? Al control sobre los dientes. El efecto ortodóntico va a ser sobre los dientes, sobre estos dientes. Pero hacemos sin control radicular. Y el efecto ortopédico es sobre las bases óseas, sobre el paladar, es decir, va a provocar la expansión del paladar en este sentido, en transversal o en sentido sagital. Esos son los dos efectos que tiene, el ortodóntico sobre los dientes y el ortopédico sobre las bases óseas, en este caso sobre el maxilar superior, sobre el hueso palatino. Cuando nosotros hacemos el tratamiento, este tratamiento con la placa activa de Schwartz, ¿qué es lo que vamos a conseguir? El efecto ortodóntico puede ser el vuelco vestibular que vamos a hacer sobre las piezas dentarias hacia vestibular y el otro que va a ser la expansión del maxilar. En la arcada inferior no se va a lograr expandir el maxilar, lo que se va a lograr es solamente el vuelco de las piezas posteriores hacia vestibular. ¿Cuáles fueron los primeros expansores? ¿De dónde provienen estos expansores? El autor Walter E. Coffin era el hijo, con más su papá, realizaban tratamientos de ortodoncia. Y estos dos lo presentan en el año 1881 en un congreso internacional. Era una placa de expansión similar a esta, pero no es esta. Este tiene acrílico, el que ellos presentaron era de vulcanita, era una especie de goma. Y este gancho que están viendo acá era un resorte de una cuerda de piano. Era goma con una cuerda de piano con un resorte. De esa manera surgen los primeros expansores. Ahora se sigue utilizando, pero se hace con acrílico. Similar a esto era el expansor de Coffin. Posteriormente a Coffin surge Schwartz. Schwartz es austriaco y da a conocer su placa activa. Él es el que empieza a denominar placa activa. Y esta es la placa activa de Schwartz. Como verán, la placa es partida en dos y tiene acá el tornillo. Tiene la base y los ganchos de retención y el arco vestibular. Esta es la placa de Schwartz. Él es el primero que empieza a denominar placa activa y hasta hoy vamos con esa denominación. Posteriormente en Estados Unidos, Hawley, esta placa la modifica y la hace como un aparato de retención, como están viendo acá. Este es un aparato de retención de Hawley, pero también la hace activo, es decir, añade también un tornillo y de esa manera él empieza a utilizar también las placas de Hawley activas y retentivas. Y finalmente, Carol en España mejora el diseño. Fíjense, hace una placa de acrílica, la base es de acrílico y pone unos pequeños ganchos en la parte posterior de alambre y en la parte anterior. Esta es la placa de Carol, que lo mejora, que lo diseña en España. La placa activa. Vamos a ver acá dónde debe estar ubicado el tornillo. Estamos viendo acá la placa activa, bastante ancha la placa activa, ya ha cumplido su expansión, el objetivo ya ha cumplido en realidad. ¿Qué se dice dónde debe ir el tornillo? En sentido sagital, los tornillos deben estar ubicados de forma que al ser activados sigan la dirección adecuada, tanto en el paralelismo con los dientes como en dirección de la curva de Spig. Es decir, que este tornillo debe estar en paralelismo con estos dientes. ¿Y también con qué? Con la curva de Spig. De tal manera que debe ser esto
Este tornillo debe estar paralelo a la curvatura de espiga, o dicho de otra manera, al plano oclusal. En sentido, tanto en el paralelismo con los dientes como en la dirección de la curva de espiga. En sentido transverso, en este sentido, en sentido transverso, deberán estar bien centrados para el movimiento sea simétrico. Es decir, este tornillo debe estar sobre el rafe medio palatino cuando queremos expandir simétricamente las arcadas. Debe estar ahí y de preferencia debe estar siempre a nivel de los premolares. Esa sería la ubicación, tanto en sentido sagital como en sentido transverso. Ahora veamos acá el expansor bilateral. Expansor bilateral es esta placa que están viendo acá. ¿Cuándo vamos a utilizar? Cuando el paciente presente mordidas cruzadas. Pueden ser unilaterales o pueden ser bilaterales. ¿Qué es lo que queremos hacer? Ensanchar la arcada y ensanchar también ligeramente el paladar para corregir mordida cruzada uni o bilateral. Entonces, de tal manera que vamos activando esto y vamos a conseguir efectos a ambos lados. Va a ir ensanchando la arcada. El tornillo, en este caso, en expansión bilateral, siempre debe estar a nivel de los primeros premolares, para de esa manera conseguir el objetivo. Luego también tenemos la expansión unilateral, es decir, que solamente queremos expandir, como en este caso, un solo molar, 2 molares o 3 molares. Molares de un solo lado o puede ser una sola pieza dentaria. Como verán acá, falta 1, 2, 3 piezas queremos llevar. El corte que vamos a hacer en la base, fíjense, de esta manera se hace el corte. Este corte tiene que ser completamente perpendicular a las estructuras que queremos mover. Y este otro tiene que estar completamente en la parte media. El efecto que vamos a conseguir, esto es el soporte, esta es la base y este es el efecto que vamos a lograr. Esto nos está sirviendo como un soporte para hacer el efecto. ¿Qué hacemos acá? Empezamos a activar este tornillo y estos dientes ligeramente se van a ir vestíbulo versionando. En este caso solamente vamos a conseguir un efecto a nivel de dientes porque estamos solamente inclinando los dientes hacia vestibular. Otro tornillo que se utiliza es el tornillo en abanico, para hacer una expansión en abanico. Este tornillo se usa en casos de discrepancia de espacio del sector anterior o un arco estrecho en esta zona, pero aceptable en la parte posterior. ¿Qué queremos decir? Que en la parte anterior exista apiñamiento o la arcada esté bastante angosta, pero en la parte posterior debe estar completamente normal, es decir, debe estar existiendo una oclusión completamente normal. En esos casos vamos a colocar este tornillo en abanico. ¿De qué elementos consta este tornillo en abanico? Una bisagra que se coloca en la parte posterior, como están viendo acá, bisagra en la parte posterior y un tornillo en el sector anterior. Este tornillo debe ir en la parte más anterior, de preferencia a nivel de caninos. ¿Qué va a hacer este tornillo? Vamos a activar este tornillo y solamente va a abrir la parte anterior, solo esto va a abrir. Por eso se llama en abanico, haciendo una comparación con el abanico. Y en la parte posterior esta bisagra, ¿para qué nos sirve? Para que no pueda abrir nada. ¿Por qué? Porque los molares están perfectamente en su posición. Luego tenemos otros tornillos que son de expansión sagital. ¿Para qué sirve? Para la distalización de los molares, para reganar espacio. Acá estamos viendo. Estos molares ligeramente se han mesializado. ¿Qué queremos hacer? Llevar hacia distal y vamos a colocar el tornillo de esta manera y la placa va a tener este corte que están viendo. Activamos este tornillo y como nos está indicando la flecha, este trozo se va a ir desplazando hacia distal, de tal manera que vamos a lograr distalizar este molar y este otro. Acá podemos añadir un gancho para que el efecto sea mejor. Ese gancho va a ir recorriendo y de tal manera que estamos distalizando. Otra placa activa de expansión anterior, similar a esta que están viendo. Fíjense, el tornillo colocamos acá en la parte anterior. Hacemos el corte de la base que vaya en el espacio proximal del lateral y del canino al tornillo, en ambos lados, lateral y canino al tornillo. De tal forma que cuando activemos esto, ¿qué va a hacer? Ligeramente va a empujar
a los 4 incisivos para que vayan protruyéndose o vestibularizándose. ¿Cuándo utilizamos la expansión anterior? En mordidas cruzadas anteriores o deficiencia en este sector. Cuando está habiendo una ligera mordida vis a vis, podemos recurrir a este aparato y de esa manera vamos a lograr corregir. Estimula el crecimiento en sentido sagital y protruye o vestíbulo-versiona a los 4 incisivos. Luego tenemos también otro tornillo que va a producir los dos efectos, es decir, en sentido transversal y en sentido antero-posterior. Ese es el tornillo de Bertoni, expansor bilateral y anterior. Este tornillo tiene forma de T. Acá está la T y aquí está la parte vertical de la T. Acá tenemos un tornillo. Fíjense, en la base vamos a hacer 3 cortes. Uno a nivel de los laterales, entre el lateral y el canino un corte, otro corte de la misma manera en el lado contrario y el tercer corte vamos a hacer en la parte media. De tal manera que acá están unidos 2 tornillos. Activamos este tornillo, el más grande, y ¿qué efecto vamos a conseguir? Ensanchar la arcada, ensanchar los huesos palatinos. Abrimos. Activamos este otro tornillo y ¿qué vamos a conseguir? Este trozo de acrílico que se desplace hacia adelante de tal manera que a los dientes ligeramente los protruya o los vestíbulo-versione. De esta manera se consigue los 2 objetivos que estamos buscando, ensanchar en sentido transversal y en sentido sagital. Y finalmente tenemos el tornillo de tracción. Su activación reduce el diámetro transversal. Fíjense acá, este tornillo ya está demasiado abierto. Este tornillo o esta placa activa siempre se hace abierto. ¿En qué casos vamos a utilizar? Cuando el paciente presenta diastemas generalizados, ya sea en el sector anterior y partes posteriores. Entonces nosotros vamos a confeccionar este aparato, pero con esta separación, el tornillo que esté abierto toda su capacidad. Colocamos en boca del paciente y ¿qué hacemos? En vez de ir abriendo el tornillo, acá vamos cerrando, de tal manera que a medida que vayamos cerrando, van a ir desapareciendo los diferentes diastemas. Tenemos también otra variedad de expansores rápidos del paladar o tornillos, fijos y removibles. Entre los fijos podemos hablar del Hyrax removible y entre el fijo podemos hablar del disyuntor palatino. El Hyrax removible es de quitar y poner, tiene unas pequeñas bases que asientan sobre los molares y molar permanente o sobre los premolares y molar permanente, tienen que encajar perfectamente, tienen que entrar ajustaditos como con broche en ambos lados, pero es un aparato de quitar y poner, por eso es removible. Y tenemos acá el tornillo disyuntor. Entonces vamos activando este tornillo y vamos a ir consiguiendo efectos ortopédicos, más ortopédicos y ortodónticos. Estamos ensanchando en sentido transversal al maxilar superior. Y tenemos este otro disyuntor palatino que es completamente fijo. Está fijo en cada lado con 2 bandas, uno a nivel del primer premolar y otro a nivel del molar. De tal manera que este disyuntor lo vamos a cementar con ionómero de vidrio y vamos a empezar a activar. Hemos dicho que estos tornillos se activan de media vuelta a 1 vuelta por día. El objetivo de este tratamiento tenemos que lograrlo, es decir, esa apertura total tenemos que conseguirlo en el transcurso de 2 a 3 semanas. ¿Cuánto podemos abrir con este tornillo? Hasta 11, hasta 12 milímetros. El primer síntoma que vamos a ver en el paciente, la primera manifestación de que el tornillo está funcionando, es que acá en el sector medio aparece ¿qué? Un pequeño diastema interincisivo. Este aparato no va a provocar dolor, sino pequeñas molestias. Acá están viendo, ya está viendo el efecto del Hyrax. Estamos abriendo y está apareciendo el diastema. Eso indica que el tratamiento está siendo efectivo. Y tenemos diferentes tornillos acá, verán ustedes, acá hay un tornillo para una expansión sagital de la parte inferior,
acá tenemos también el tornillo de Bertoni y acá tenemos tornillos exclusivamente para cada pieza dentaria. Podemos también utilizar. Pero este caso es demostrativo porque acá no existe espacio y difícilmente el tornillo va a poder llevar allá. Lo indispensable es para utilizar este tipo de tornillos que el espacio que exista acá sea suficiente para alojar a la pieza dentaria. Si no hay ese espacio, difícilmente vamos a lograr este objetivo. Pasamos a ver los mantenedores activos o reganadores, que es similar a la placa activa, a lo que acabamos de ver. Pero este está exclusivamente indicado ¿para qué? Para recuperar espacio. Cuando hacíamos la descripción de mantenedores, habíamos dividido en pasivos y activos. Los pasivos habíamos dicho que son solo mantenedores de espacio. En cambio, los activos van a ser reganadores o recuperadores de espacio. ¿Cuándo están indicados estos mantenedores activos? Cuando ha existido pérdida prematura de los molares primarios debido a una caries dental. Pérdida prematura. No se ha colocado ningún tipo de mantenedor, se ha hecho solo la extracción. ¿Qué es lo que ha pasado después de hacer la extracción? La presión del primer molar permanente ha hecho que el molar se mesialice. De tal manera, fíjense acá, se ha extraído el diente y el molar se ha mesializado. Por lo tanto, ¿qué ha ocurrido? Se ha cerrado este espacio. Ha habido reducción del espacio mesio-distal. Y a la vez reducción de este espacio mesio-distal, ¿qué ha pasado? Toda la circunferencia del arco se ha reducido, especialmente del lado afectado. Esta distancia es menor a esta otra distancia. Por eso hablamos de reducción de la circunferencia de la arcada. En estos casos, cuando ha habido estas extracciones prematuras y no se colocó el mantenedor de espacio, está indicado que los mantenedores activos. ¿Cuál es la acción del reganador o del mantenedor activo de espacio? Como dice su nombre, pues reganar el espacio. Acá hemos colocado, fíjense, estamos colocando acá el tornillo, hay un corte a este nivel en la base y acá otro. Entonces vamos a activar este tornillo y de la base de acá está saliendo este gancho. Al activar este tornillo, ¿qué va a ocurrir? Este trozo de acrílico se va a ir hacia distal. A medida que vayamos abriendo, vamos a ir corrigiendo, vamos a ir distalizando este molar. ¿Para llegar a dónde? Para llegar a su posición normal. Pero este aparato nos va a poder separar solamente hasta 3 milímetros. Si hemos perdido 3 milímetros de ese espacio mesio-distal, está indicado. Si es un poquito más, tendremos que hacer doble aparato, uno para mover unos milímetros y otro para continuar el movimiento. Pero ¿qué es importante acá diagnosticar? Que el molar se haya inclinado, que haya habido una mesioversión solo de la corona. Si toda la pieza se ha trasladado, toda la pieza se ha ido ya hacia mesial, es un poco más difícil poder distalizar. No imposible, pero es más difícil. Y otra cosa importante para tener resultado con este tratamiento, que es que todavía no haya erupcionado el segundo molar permanente. Si no ha erupcionado el segundo molar permanente, nos podemos todavía distalizar. Pero si ha erupcionado es más difícil porque hay que empujar 2 piezas dentarias. Tenemos 2 tipos de mantenedores. Tenemos mantenedores activos fijos y mantenedores activos removibles. 2 clases de recuperadores de espacio. Acá tenemos uno que es el mantenedor removible. Fíjense, es con un tornillito. Es una placa activa con tornillo. Puede colocarse también con un pequeño alambre. Con este gancho se puede hacer unos dobleces. Con un ganchito acá como un resorte. De tal manera que también puede tener el efecto de distalizar. O hay otro que se llama el disparo en onda, que tiene aquí unos ganchos, se coloca un elástico para que ese elástico vaya distalizando. Existen diferentes variedades de mantenedores removibles. De la misma manera también existen mantenedores fijos. Acá tenemos un mantenedor, por ejemplo, un recuperador de espacio fijo. Fíjense, tiene una ligera banda en la pieza anterior, en este caso es el premolar y acá está el molar. Este espacio se ha reducido. En estas bandas vamos a soldar tubos por vestibular
y por lingual. Y colocamos unos alambritos que pueden ser de 1 milímetro o pueden ser de 0,9 milímetros, y entre tubo y tubo va a ir un resorte. Este alambrito no va a ser exacto, va a tener un doblez aquí, pero que pueda tener una demasía. Y acá colocamos un resorte bastante comprimido, de tal forma que este resorte, al estar comprimido, haga que el molar se distalice. Fíjense, acá el molar está inclinado. Este resorte, ¿qué va a hacer? Ligeramente va a distalizar al molar. Y como estos alambres acá tienen una demasía, por lo tanto no hay la imposibilidad. Todo está perfecto para que este molar se enderece. Este resortito tiene por lingual y por vestibular. Una vez que hemos conseguido este objetivo, pues hemos logrado ya el tratamiento. Una forma de poder recuperar el espacio con este tipo de mantenedor. Otro mantenedor que existe es el de Gerber, similar al mantenedor banda ANSA, pero que en el ANSA tiene el resorte, que nos sirve también. El ANSA no es soldado, sino que está introducido en 2 tubos, de tal manera que el resorte hace que vaya saliendo cada vez más y de esa manera distalizando a los molares. También se puede realizar con brackets, colocar un tubo con banda en el molar y colocar acá un bracket soldado en banda. De tal manera colocamos el alambre y con un resortito vamos activando, similar a la acción de este recuperador de espacio. Esos son los 2 aparatos que existen y que nos sirven para recuperar el espacio correspondiente. Pasamos a ver los desgastes selectivos. Estos desgastes selectivos son otra forma de realizar la ortodoncia interceptiva. Exclusivamente deben hacerse estos desgastes selectivos en dientes temporales. ¿En qué casos está indicado? En aquellos casos donde existe una mordida cruzada, donde existe una interferencia. Entonces, en esos casos está indicado. Existe una ligera mala oclusión, ¿debido a qué? Debido a un contacto prematuro que se esté produciendo, nos va a dar una desviación de la oclusión. Estos desgastes selectivos vamos a hacer de 2 clases. Uno que se denomina el tallado oclusal y otro que se denomina el tallado interproximal. El tallado oclusal lo vamos a hacer haciendo desgastes en la cara oclusal de las piezas dentarias. Por eso decimos tallado oclusal. Cara oclusal o vertientes mesial y distal. A ese nivel tenemos que hacer estos desgastes del tallado oclusal. ¿En qué casos vamos a hacer? Cuando exista desplazamiento lateral funcional de la mandíbula y cuando exista el desplazamiento mandibular anterior. ¿Cuándo se producirá el desplazamiento lateral funcional de la mandíbula? El paciente abre la boca y a medida que va cerrando, vamos a darnos cuenta que la mandíbula ligeramente se desplaza a un lado, como en este caso, se está desplazando a un lado. ¿Por qué se está desplazando? Por una interferencia que se está produciendo. ¿A qué nivel? A nivel de los caninos. Es decir, un contacto prematuro de los caninos. Este canino está haciendo que la mandíbula se vaya a un lugar y nos esté dando pues una alteración. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Hacer pequeños desgastes a nivel de las vertientes mesiales o distales para evitar que esa alteración, ese contacto prematuro que se está produciendo a este nivel. Hacemos el desgaste y volvemos a comprobar la oclusión y vamos a ver que todo se ha solucionado. Cuando se produce el desplazamiento mandibular anterior, fíjense como en este caso, cuando el paciente ocluye y va cerrando antes que exista el contacto, antes que exista la oclusión, todo está perfecto. Los incisivos están ligeramente hacia atrás, pero se produce la oclusión y ¿qué ocurre? Que ese contacto prematuro que está existiendo, puede ser a nivel de incisivos, hace que la mandíbula se vaya hacia adelante. Por lo tanto, está habiendo una ligera mordida invertida anterior o está habiendo una mordida vis a vis. En estos casos, ¿qué debemos hacer? Hacer pequeños desgastes a nivel de los 4 incisivos, de los bordes incisales. Ligeramente en la cara vestibular de los inferiores podemos desgastar o
en la cara palatina de los 4 superiores, de tal manera evitar ese contacto y se produzca la oclusión de manera perfecta. En eso consiste el tallado oclusal. El tallado interproximal, como dice su nombre, vamos a hacer el tallado a nivel de los espacios de sus caras distal o mesial. Tenemos que aprovechar el espacio de deriva para hacer estos desgastes o este tallado interproximal. Se debe hacer solamente en las piezas posteriores, de canino para atrás y nunca en los incisivos, aprovechando el espacio de deriva. ¿Eso qué quiere decir? Acá en la dentición permanente, dentición temporaria, los dientes de este sector posterior de canino, primer molar y segundo molar, son más anchos en sentido mesiodistal, si comparamos con los permanentes. Entonces hay una ligera discrepancia. A eso se denomina el espacio de deriva. Entonces no hay ningún problema acá cuando hagamos este pequeño desgaste. No quiere decir que vamos a provocar apiñamiento, sino más bien estamos ayudándonos de ese espacio de deriva y estamos tratando de solucionar el problema que existe en el sector posterior. ¿Cuándo lo vamos a hacer este tallado interproximal? Cuando estén cambiando o erupcionando los caninos permanentes. Muchas veces no tiene el espacio suficiente, por lo tanto podemos ligeramente desgastar la cara mesial del primer molar y también ligeramente la cara distal o la cara mesial del otro molar. De esa manera estamos dando el espacio suficiente. O muchas veces, cuando el primer molar ha erupcionado de forma anómala ligeramente hacia vestibular y queremos que este vuelva a su posición, podemos hacer pequeños desgastes en este sector posterior, pero siempre en dientes temporales. Luego tenemos los hábitos. ¿Cuál es la definición de hábitos? El hábito es la costumbre o práctica adquirida por la repetición frecuente de un mismo acto, que en un principio se hace consciente y luego de modo inconsciente, como son la respiración nasal, la masticación, el habla y deglución, considerados fisiológicos o funcionales, existiendo también aquellos que no son fisiológicos, como son la succión digital, la succión labial, la interposición lingual, la postura y la respiración, presentaron algún tipo de hábito de succión no nutritiva. El 88.2% de los niños con lactancia materna no presentaron hábitos de succión no nutritiva. Estos estudios nos hacen ver que la alimentación artificial nos va a llevar, nos conduce a que ligeramente a ocasionarnos a la larga hábitos perniciosos, hábitos de succión no nutritiva. Entre esos pueden estar la succión del dedo pulgar, la interposición de la lengua, la interposición de los labios. En cambio, aquellos niños que han tenido una lactancia materna, se ha visto que no presentan ningún hábito pernicioso. ¿Por qué razón se dice que esto se da? No nos olvidemos que el amamantamiento es un factor que puede desencadenar el hábito y en este caso estamos confirmando eso. Cuando la lactancia materna recibe el niño, ¿qué es lo que está habiendo? Está habiendo mayor estimulación de la musculatura. Y esa mayor estimulación de la musculatura, ¿a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a que estimule el crecimiento y el desarrollo de los maxilares. En la alimentación, en la lactancia materna, se hace mayor esfuerzo para poder recibir la leche. La lengua también se coloca debajo del pezón, de tal manera que la lengua está adquiriendo la posición correcta también en la deglución. Aparte de eso, todos sabemos que la alimentación materna nos va a brindar una serie de nutrientes que no se compara con la alimentación artificial. Eso sería lo más indispensable, conocer de que en la lactancia materna se hace mayor esfuerzo, hay mayor actividad muscular y la posición de la lengua está bien colocada. Además también, al haber la lactancia materna, ¿qué está habiendo? Un vínculo más fuerte entre la madre y el hijo. En cambio, cuando hablamos de la lactancia artificial, ¿qué pasa con la lactancia artificial? Se hace muy poca fuerza.
no hay mucha actividad muscular, la leche cae del biberón. Dependiendo de la perforación del biberón que tenga, entonces la lengua va a adquirir diferentes posiciones. Si la perforación es un poquito grande y la leche cae bastante, ¿qué es lo que va a hacer? Ya no coloca la lengua debajo de la tetina, sino más bien frente a la tetina. ¿Para qué? Para evitar que la leche salga con bastante fuerza. Es decir, él va regulando la leche para que de esa manera pueda él succionar y poder alimentarse. Por lo tanto, no hay bastante ejercicio muscular, no hay estimulación al crecimiento, al desarrollo, y también la posición de la lengua está siendo alterada. Esas fueron más o menos las investigaciones que hicieron estos autores, y en base a eso dieron a conocer estos porcentajes de tal manera que afectan en estos hábitos perniciosos. Clasificación etiológica de los hábitos. Para poder nosotros hablar o poder hacer un diagnóstico exacto de un hábito, siempre debemos hablar de estos factores que modifican la acción de un hábito. ¿Cuáles son esos factores que modifican la acción de un hábito? Primeramente, la duración, luego la frecuencia, la intensidad y finalmente la edad. Siempre debemos tomar en su conjunto a estos 4 factores. No solamente hay que analizar 1, 2 o 3, sino siempre hay que analizar a todos por igual para de esa manera ver realmente qué grave es el hábito, qué alteración va a producir este hábito, pero tomando en cuenta siempre a estos 4 factores. Hablamos de la duración. Se habla de una duración infantil, de una duración preescolar y de una duración escolar. La infantil, que abarca hasta los 2 años, desde el nacimiento hasta los 2 años. Decimos infantil. Acá los hábitos pueden manifestarse, no hay ningún problema. Esos hábitos muchas veces también se los considera ligeramente fisiológicos, no va a haber ningún tipo de alteración. Pero si esta duración va a ir más allá, hablamos ya de la preescolar, que abarca de los 2 a 5 años, ya va a haber ligeras alteraciones a nivel de las estructuras dentomaxilares. Ya va a haber esa alteración, ya se está presentando esa alteración a nivel de la parte ósea, a nivel de dientes. Entonces acá, si se interrumpe ese hábito, puede volver a la normalidad. Pero si este hábito sigue progresando, ya vamos a tener serios inconvenientes y vamos a tener una mala oclusión y, como decíamos, deformación dentomaxilar. Y finalmente hablamos de la escolar, que comprende desde los 6 a los 12 años. Si a esta edad ya sigue existiendo el hábito, ya existe deformación. Ya tenemos inmediatamente que pensar en hacer el tratamiento para corregir esta deformación dentoalveolar. Luego tenemos la frecuencia. La frecuencia puede ser intermitente o puede ser también continua. ¿Cuándo será la frecuencia intermitente? Cuando el niño, el paciente, tenga el hábito en el día, en la mañana, a primeras horas de la mañana, al terminar la mañana, en la tarde, es decir, el dedo introduce a la boca, está un rato, no tiene mucha fuerza, de tal manera que está ligeramente solo introduciendo el dedo en la boca, de tal manera pues que no va a desencadenar ningún tipo de alteración. Pero si esta frecuencia es continua, quiere decir pues que va a haber alteración. Es decir, constantemente el niño está introduciendo el dedo a la boca, por lo tanto permanece toda la noche, especialmente cuando esta es continua, de preferencia siempre es en la noche. Toda la noche el niño está succionando el dedo, por lo tanto se habla de una frecuencia continua y ahí nos va a dar bastante alteración. Luego tenemos la intensidad. Esta intensidad se refiere a la fuerza de la tracción que vaya a realizar. Puede ser poco intensa, cuando solamente coloca el dedo ligeramente entre los labios,
no hay esa acción muscular, por lo tanto solamente está ahí, se habla de poca intensidad. Entonces no hay mucho efecto, no está habiendo mucha presión. Pero también puede ocurrir que exista bastante intensidad, que haya intensidad. Y eso se refiere que todo el dedo está introduciendo a la boca, por lo tanto está habiendo bastante actividad muscular. Esa excesiva actividad muscular nos va a llevar a que exista una deformación dentomaxilar. Y finalmente el otro factor sería la edad. La edad. Mientras más temprano afecte el hábito, la alteración va a ser mayor. Sabemos muy bien que cuanto más temprana es la edad, es decir, el niño de 2, de 3, de 4 años, los huesos son ligeramente blandos, por lo tanto estos se van a deformar con facilidad. Repitiendo respecto a la edad, cuanto más temprano empiece el hábito, la alteración va a ser mucho mayor. Vamos a hablar en primera instancia del hábito de succión digital. Pero no solamente existe el hábito de succión digital. Cuando hablamos ya de succión podemos hablar de la succión del dedo pulgar, de los dedos, de los labios y de los carrillos. Pero el más representativo de todos es el hábito de succión digital. Hábito de succión digital. Están viendo, el niño está introduciendo todo el dedo a la boca. ¿En qué caso se va a presentar este hábito de succión digital? Mucho tiempo ha utilizado el biberón, mucho tiempo, fíjense, está introduciendo acá el dedo, mucho tiempo ha usado el biberón, o se le ha acostumbrado a qué? A las tetinas, a los chupones, y cuando a este paciente vemos, ya vamos a tener una deformación dentomaxilar. El biberón se le ha dado mucho tiempo y al niño se le corta la alimentación por el biberón, entonces el niño ha creado ese hábito, esa costumbre de succionar algo en la boca. Y como no existe el chupón, entonces, ¿qué es lo que hace? Reemplaza automáticamente con el dedo pulgar. El dedo pulgar introduce y de esa manera está reemplazando ese hábito que adquirió con el biberón. Este hábito de succión digital, ¿a qué alteraciones nos va a llevar? En primera instancia, vestíbulo-versión de los incisivos superiores. Fíjense acá cómo los incisivos se están vestíbulo-versionando. El dedo se introduce y está haciendo, el pulgar está presionando en el paladar y se está interponiendo entre ambas arcadas. Está ejerciendo una especie de palanca, de tal manera que los incisivos superiores se van a vestíbulo-versionar. Como el dedo se está interponiendo entre ambas arcadas, también nos va a dar ¿qué? Una mordida abierta anterior. ¿Por qué? Porque está habiendo una interferencia. Al haber esta interferencia, los dientes se van a intruir, tanto superiores como inferiores, de tal manera que nos va a dar una mordida abierta anterior. Distalización de la mandíbula. El dedo al tiempo de introducir dentro de la boca está haciendo una especie de palanca. Ligeramente los incisivos se están llevando hacia adelante y los inferiores se están llevando hacia atrás. Y al presionar ligeramente hacia atrás, ¿qué está viendo? Se está llevando la mandíbula hacia distal. Hemos dicho también que el pulgar está descansando sobre el paladar, está presionando sobre el paladar. Al succionar está habiendo presión de la lengua contra el paladar. Y al haber presión del dedo contra el paladar, ¿qué va a haber? Se va a haber un estrechamiento de las arcadas. Presionamos en el paladar y las arcadas se van a juntar. Y al juntarse y al estrecharse, ¿qué nos va a dar? Un paladar profundo ojival. La lengua en la deglución se dirige delante. Nosotros a este paciente lo vemos, quiere deglutir y acá existe un hueco, aquí existe un espacio, la mordida abierta. Entonces, ¿qué va a hacer para poder deglutir? Este paciente va a tener una deglución atípica, por lo tanto, ¿qué hace? La lengua lleva acá a la parte anterior para cerrar este espacio y de esa manera crear un vacío y que se produzca ¿qué? La deglución. Rotación de la mandíbula, hemos dicho también, primero la mandíbula se va ligeramente hacia atrás y también va
va a haber un giro, una rotación ligeramente hacia abajo. Aparte de tener todas estas alteraciones debido a la succión del dedo pulgar, también puede darnos este paciente con el dedo índice. Está introduciendo su dedo pulgar a la boca, pero el dedo índice va a llevar acá a la nariz. Y a medida que va succionando, también va ligeramente comprimiendo a la nariz de un lado a otro lado. El dedo índice va llevando de derecha a izquierda, pero siempre tomando apoyo en la nariz, que a la larga nos puede llevar a tener el paciente una nariz en pseudosilla de montar. Pero no conforme con estos dos hábitos que tiene, también puede existir otro hábito accesorio, que es característico de la succión digital. Con la otra mano el niño, ¿qué va a estar haciendo? Con la otra mano se va a coger el lóbulo de la oreja y empieza a jalarse el lóbulo de la oreja. Se jala, estira, jala, estira, jala, y de esa manera también va deformando el lóbulo de la oreja. Esas serían las alteraciones que nos puede ocasionar el hábito de succión digital. Estos hábitos que hacemos mención se dice que es una necesidad psicoemocional, porque el paciente que está presentando una angustia, está presentando una ansiedad. Va a ser más propenso estos hábitos en estos pacientes que tienen bastante ansiedad, que son pacientes estresados. ¿Qué tratamiento se puede hacer acá? Primeramente podemos hacer un tratamiento con métodos agresivos. Después utilizaremos una placa de Hawley, una placa con rejillas removible o fija y finalmente también podemos utilizar una pantalla oral. ¿A qué nos referimos con los métodos agresivos? Estos métodos agresivos o caseros, a pesar que actualmente los psicólogos nos recomiendan que se haga este tipo de tratamientos con métodos agresivos. ¿Qué queremos decir con estos métodos? Primeramente, con métodos ligeramente empíricos. ¿Eso qué quiere decir? Al paciente podemos pintarle el dedo pulgar con unos colores fuertes para que de alguna manera él no quiera introducir, tenga algo de asco y no introduzca el dedo a la boca. Se puede usar pintura, se puede usar condimentos, se puede usar esas cosas para de esa manera hacer que el niño no introduzca a la boca. O también de lo contrario, ¿qué se puede hacer? Se puede colocar un guantelete en la noche, un guante sin dedos, para que de esa manera el dedo no pueda introducir, le sea más difícil introducir a la boca. También se puede hacer una costura en el pijama, de tal manera que su mano no salga de la manga del pijama. Se puede hacer. Estos serían los métodos agresivos. Si esto fracasara, ya podemos recurrir a la placa de Hawley. Una placa de Hawley, hemos dicho que es una placa completamente pasiva, similar a esta, pero sin esta rejilla. Una placa de Hawley. ¿Con qué finalidad? De que cuando el paciente meta el dedo a la boca ya no siente el mismo placer, es decir, el dedo ya está descansando sobre la placa, ya no está descansando sobre el paladar, de tal manera que ese niño ya no va a sentir ese mismo placer. Por lo tanto, puede abandonar este hábito de succión. Si no da resultado tampoco la placa Hawley, se puede ir a utilizar la placa de Hawley con rejilla, como están viendo acá. Hacemos una placa de Hawley y colocamos una rejilla. Esta rejilla, ¿qué va a hacer? Va a interferir que el dedo entre. El dedo ya no entra al paladar. ¿Por qué? Porque esa rejilla está dirigida casi de forma oblicua, dirigiéndose al borde incisal de los incisivos inferiores. Cuando el paciente ligeramente cierra la boca, vamos a ver que la rejilla está viéndose en su totalidad. Por lo tanto, el dedo pulgar ya no puede introducir a la boca. Pero muchas veces, ¿qué pasa con esta placa de Hawley con rejilla? El niño se quita y se soluciona el problema. En esos casos recurrimos ¿a qué? A la rejilla fija. Como están viendo acá, se cementa bandas en los molares, se suelda una rejilla de tal manera que esta rejilla no se puede quitar el paciente. Este tratamiento es el más efectivo y que nos va a dar excelentes resultados. Y finalmente también podemos utilizar la pantalla oral. ¿Sí?
Pasamos a ver otro hábito, el hábito de succión labial. ¿Qué es lo que pasa acá? El niño se acostumbra a succionar, a interponer el labio. Puede ser el labio inferior o puede ser el labio superior. En este caso vamos a hablar primeramente del labio inferior. Fíjense, el niño tiene la boca entreabierta, los labios no van a entrar en contacto, en reposo no entran en contacto. ¿Por qué? Porque los dientes superiores ligeramente se han ido hacia adelante y el labio inferior se introduce entre ambas arcadas, de tal manera que estos labios no van a entrar en contacto. Los labios no entran en contacto en reposo. En la deglución, contracción inferior de los dientes. Cuando nosotros al paciente le decimos que trague, que degluta, ¿qué es lo que va a pasar? El labio inferior se introduce entre ambas arcadas y existe bastante acción. Se contrae, pero el labio superior queda bastante corto. ¿Por qué? Porque estos dientes se han vestíbulo-versionado o ligeramente se han protruido. Esta contracción del labio inferior, ¿a qué nos va a llevar? Está presionando hacia atrás, está haciendo bastante esfuerzo. ¿A qué nos va a llevar? A que los incisivos inferiores, estos incisivos inferiores, estén linguoversionados, se inclinen ligeramente hacia lingual. Y al inclinarse hacia lingual, ¿a qué nos va a llevar? A que exista un apiñamiento de los incisivos inferiores. ¿Y qué va a ocurrir con los superiores? Acá lo tenemos. La presión del labio también va a hacer que esto se vestíbulo versione. Por lo tanto, estos cuatro incisivos se van hacia adelante. Y vemos acá que el overjet está bastante acentuado. ¿Por qué? Porque se ha interpuesto acá el labio inferior de tal manera que está habiendo presión y está provocando este overjet bastante pronunciado. Como el labio superior hemos dicho que está bastante corto, ¿qué es lo que va a existir? Una hipotonía del labio superior. Va perdiendo esa acción, va perdiendo ese tonismo, por lo tanto hablamos de hipotonía del labio superior. Pero, ¿qué va a ocurrir en el inferior? Más bien va a haber una hipertonía, porque cada vez se contrae más, hace más presión este inferior y cada vez va acentuando la alteración en los incisivos inferiores. Otra cosa que va a existir acá, los incisivos superiores están extruidos. Véanlo acá. Estos incisivos se han extruido. Como no tienen antagonista para ocluir, por lo tanto estos cada vez más se van extruyendo. De tal manera que está habiendo aumento del resalte y también está habiendo aumento de la sobremordida. Estos pacientes que tienen el hábito de succión labial nos van a llevar siempre o tienen todas las características de una clase 2 primera división de Angle. Todas las características de la clase 2 primera división de Angle están presentando estos pacientes de hábito de succión labial. La más frecuente entre los labios es la del labio inferior. Puede existir también del labio superior. Si existe la succión del labio superior, ¿a qué nos va a llevar? A una clase 3. Lo contrario que está ocurriendo acá nos va a dar, esa alteración nos va a dar. Ese movimiento de los dientes contrario a la succión del labio inferior nos va a dar si ocurre con la succión del labio superior. ¿Qué tratamiento vamos a realizar? Acá lo que nos interesa que es disminuir esa fuerza que está ejerciendo el labio inferior, que no vaya presionando para que este apiñamiento que está existiendo desaparezca. A estos dientes cada vez más se los comprime hacia palatino. Podemos utilizar una placa de Hawley con protector labial. Fíjense, esta es una placa de Hawley y en el arco vestibular colocamos una plaquita de acrílico. Esto tiene que estar ligeramente separado de la cara vestibular de los dientes. ¿Para qué? Para que la presión que haga el labio solamente descanse acá. Y esa separación existente sirva para qué? Para que estos incisivos ligeramente vayan otra vez vestíbulo versionando. De esta manera se puede hacer el tratamiento con aparatología removible.
pero también podemos utilizar aparatología fija. Y ahí tenemos el limb bumper. Acá tenemos el limb bumper. Es un arco que va de la muela de la primer molar permanente derecho al primer molar permanente izquierdo. Es un arco de 1.2 milímetros de grosor que en la parte anterior va a estar recubierto de plástico de acrílico y directamente va a ir a introducirse a unos tubos. Puede ser a tubos o puede ser soldado. Puede ser completamente recto acá o se puede hacer una especie de anzas. Las anzas nos sirven para ir regulando. Lo importante acá adelante es que este arco, este limb bumper, no esté en contacto con los dientes. Una separación de 4 a 5 milímetros por delante para interferir la presión que exista en el labio inferior. Y de esa manera estos otros dientes van a ir vestíbulo versionando. Si la alteración se va a producir en la arcada superior, es decir, va a ser una clase 3, lo mismo podemos utilizar. Una placa de Hawley con protector labial o un limb bumper, pero que estos van a ir en este caso en la arcada superior. Tenemos también los hábitos de interposición. Hablaremos de la interposición de la punta de la lengua, de las partes laterales de la lengua, de los carrillos, de las uñas, de los objetos. Lo más importante acá, lo más frecuente es el hábito de la punta de la lengua. La lengua durante la deglución ejerce una presión sobre los dientes anteriores por lingual o entre ellos. Como están viendo acá, el paciente va a deglutir, pero al tiempo de iniciarse la deglución, la lengua interpone entre ambas arcadas. La punta de la lengua está entre medio de los incisivos. Fíjense. Y esta interposición entre los incisivos, ¿a qué nos va a llevar? A que el paciente tenga una deformación, tenga una mordida abierta anterior. Se retira la lengua y acá estamos frente a una mordida abierta. ¿Por qué se está produciendo esta mordida abierta? Por la interposición de la lengua y esta está haciendo que exista intrusión de los incisivos superiores y de los incisivos inferiores. Pero no solamente lleva la lengua de forma estática a esa posición, sino que para hacer la deglución existe una presión. La lengua empuja de atrás hacia adelante. Y al empujar de atrás hacia adelante, ¿a qué nos va a llevar? A una vestíbuloversión de estos incisivos, tanto superiores como inferiores. Aparte de la mordida abierta anterior, va a haber una vestíbuloversión de los incisivos. Como está habiendo esa presión en la parte anterior, la lengua está ejerciendo esa presión y en la parte lateral está habiendo una ruptura del equilibrio entre la lengua y los músculos. Por lo tanto, la lengua empuja hacia adelante y las partes laterales, ¿qué va a pasar? Los músculos de los carrillos hacen mayor presión, por lo tanto van a comprimir a las partes posteriores de la arcada superior de tal manera que nos van a llevar a una mordida cruzada posterior. Esta puede ser unilateral o puede ser bilateral. Repito, se está produciendo, ¿por qué? Por la ruptura del equilibrio entre la lengua y los músculos. ¿Qué tratamiento se debe realizar? La placa de Hawley superior con rejilla anterior puede ser fija o removible. Colocamos la placa de Hawley y la rejilla, de tal manera que esta rejilla va a evitar que la lengua vaya hacia adelante. La lengua se ve como si estuviera detenida en la cárcel, entre rejas, está por detrás, no puede salir a su posición. Como decíamos, también se puede hacer con aparatología fija, rejilla con bandas y soldamos la rejilla de tal manera que hacemos la cementación con ionómero de vidrio. Otra forma de poder realizar el tratamiento es mediante la utilización de la pantalla oral. Esta es la pantalla oral, que va de canino a canino. Esta pantalla oral, ¿por qué se caracteriza? Porque
Por la parte vestibular, estas prolongaciones, este escudo podríamos decir que se forma acá, puede subir hasta la parte final del vestíbulo, tanto en superior como inferior. Y una de las arcadas está sujetando a la pantalla, de tal manera que cuando el paciente abre, pues se separa las arcadas, pero no se puede introducir, no puede sacar la lengua. De la misma manera, en el hábito de succión también se utiliza esta pantalla oral. No puede introducir. ¿Por qué? Porque esto está impidiendo que pueda succionar o que pueda interponer la lengua, la parte anterior. Otro hábito de interposición que podemos ver es también de la lengua, pero de la parte lateral. Aquí están viendo, fíjense, acá están los incisivos, pero a nivel premolar la lengua se interpone entre ambas arcadas. Se está interponiendo esta lengua. ¿Qué deformaciones nos va a dar este hábito de interposición lingual? Mordida abierta lateral. A este nivel va a estar la mordida abierta. ¿Por qué se está presentando? Por la intrusión de las piezas superiores e inferiores de este sector posterior. Va a haber también una ligera va a haber una ligera vestíbulo-versión de las piezas porque la presión viene de dentro hacia afuera. De tal manera que ligeramente va a inclinar a estas piezas ligeramente hacia vestibular. ¿Qué otra cosa más nos va a dar? ¿Qué otra deformación más nos va a dar? En el lado contralateral a la mordida abierta nos va a dar ¿qué? Una mordida cruzada posterior del lado opuesto. Es decir, en este lado está habiendo mordida cruzada. ¿Por qué? Por la ruptura del equilibrio. La lengua está ejerciendo mayor presión acá y acá se olvidó de hacer acción. Por lo tanto, aquí se ha roto el equilibrio en este lado y la arcada, los músculos de los carrillos van a presionar más y nos van a dar ¿qué? Una mordida cruzada posterior unilateral del lado contrario a la mordida abierta. ¿Cuál es el tratamiento que se puede realizar acá? Similar al anterior, una placa de Hawley superior con rejilla puede ser removible o puede ser fija. Pero la rejilla en este caso no va a ir en el sector anterior, sino la rejilla va a ir en la parte lateral, para impedir que la lengua vaya a esta posición, vaya a las caras oclusales de las piezas posteriores de este lado. Luego tenemos los hábitos de posición. Hábitos de posición. Las deformaciones de los arcos pueden ser causadas por las presiones anormales de postura al dormir o sentarse. Esos hábitos también, especialmente el más frecuente es el hábito al dormir. Puede ser que el paciente duerma sobre la palma de la mano o también sobre el antebrazo. O muchas veces también que el paciente solo se haya acostumbrado a dormir de un solo lado, es decir, solo duerma de ese lado. Entonces va a existir la alteración. A eso se denomina hábitos de posición. Ahí vemos el niño tiene el hábito de postura al dormir. ¿Sobre qué? Sobre el dorso de las manos. ¿Qué es lo que pasa? La cabeza tiene cierto peso. Está descansando sobre una cosa dura. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a haber presión a este nivel, va a haber presión sobre las arcadas. Más va a recargar toda la presión, toda la fuerza sobre el maxilar superior, no así sobre la mandíbula. ¿Por qué? Porque la mandíbula es movible. Gracias a la articulación, entonces, esta con facilidad cede, pero no así el maxilar superior. El maxilar superior es el que va a sufrir toda la presión que va a ejercer de este nivel. ¿Qué es lo que nos va a provocar esto? En primera instancia, una asimetría facial. Nosotros a este niño lo vemos y este lado de la cara, del lado que duerme, está completamente plano y este otro lado está normal. Lo primero que vamos a identificar es una asimetría facial. En segundo, ¿qué vamos a ver? Una mala oclusión unilateral en la arcada superior.
Debido a esta presión que está ejerciendo, ¿qué es lo que va a haber? La parte posterior de este sector ligeramente se está desplazando hacia palatino. Y al haber ese desplazamiento hacia palatino, ¿qué nos va a dar? Una mordida cruzada posterior unilateral. Las piezas, debido a esa presión que existe, también van a estar palato-versionadas. Palato-versionadas, mordida cruzada posterior unilateral. Solamente de este lado. ¿Sí? Del otro lado está normal. Una cosa importante en estos pacientes para poder hacer el diagnóstico diferencial, si corresponde a hábito de postura al dormir o tiene otra etiología, se toma en cuenta la línea media. En los pacientes que tienen el hábito de postura al dormir, la línea media no se va a desviar. La línea media interincisiva no se va a desviar. Está manteniéndose en su posición. Pero sí en la parte posterior está habiendo una mordida cruzada unilateral. Esa es la característica del hábito de postura al dormir. Línea media interincisiva no se desvía, pero hay mordida cruzada posterior. Si hubiera desviación de la línea media y hay mordida cruzada posterior unilateral, corresponde a otra patología y no corresponde al hábito de postura al dormir. Muchas veces también estos hábitos se van adquiriendo ¿debido a qué? Debido a ciertas inflamaciones. Sabemos muy bien que en los pequeños siempre adolecen de ¿qué? De problemas del oído, inflamaciones del oído. Muchas veces le está doliendo el oídito del lado derecho. Y si este niño duerme sobre el lado derecho, con la calor de la almohada va a haber mayor dolor. Entonces, ¿qué hace el niño? Reacciona y duerme de este otro lado. Se da la vuelta y duerme del otro lado. Entonces, el niño piensa que todo el tiempo si duerme de ese lado le va a provocar dolor. Por lo tanto, prefiere siempre dormir de este lado. Ha pasado todas las molestias y se le cambia de esta posición, de la misma manera el niño reacciona. No quiere dormir, llora. Por lo tanto, también debido a estos problemas de inflamación, de dolores, puede el niño adquirir también un hábito de postura al dormir. O por ejemplo, una pieza careada. ¿Qué pasa con la calor de una pieza careada que tiene un problema ya de pulpitis, una caries profunda? Va a haber dolor, va a haber molestia. Entonces, el niño duerme de este lado, peor se aumenta el dolor. Inmediatamente cambia de posición. Y de esa manera van generando estos hábitos de postura. El hábito de dormir es el más frecuente de todos. También hay el hábito de estudioso, cuando el niño deja descansar el codo sobre la mesa y la palma de la mano sobre el mentón, de tal manera que toda la cabeza está descansando sobre el mentón y está haciendo que el mentón se desplace. Nos puede dar también una clase 2, primera división. ¿Cuál es el tratamiento para este hábito de postura? Se puede utilizar una placa de Hawley con rejilla, pero esta rejilla no tiene que estar a nivel del paladar. Esta rejilla tiene que estar en la parte vestibular, acá afuera tiene que estar. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el paciente cuando se eche, el casillo presione sobre esta rejilla y le provoque dolor. Y de esa manera inmediatamente cambie de postura. Para eso se utiliza la placa de Hawley con rejilla vestibular acoplada. Pero también se puede utilizar placa activa de Schwartz. Es decir, vamos a colocar una placa con rejilla acá en la parte lateral posterior de un solo lado y también añadimos un tornillo de expansión. De tal manera que con la rejilla estamos evitando que siga habiendo ese hábito, que interrumpa ese hábito, y con el tornillo, ¿qué estamos haciendo? Estamos abriendo, ¿para qué? Para corregir esa mordida cruzada unilateral posterior. De esa manera se hace el tratamiento en este hábito de posición. Y finalmente hablamos del hábito de respiración bucal. Muchas veces vamos a tener este hábito de respiración bucal. ¿Por qué causas? Por una obstrucción de las vías aéreas superiores. Sabemos muy bien que la respiración normal siempre debe ser por las vías aéreas superiores.
a través de la nariz. Pero por diferentes circunstancias esto está obstruido. Puede ser a nivel de las vías aéreas, puede ser a nivel de las fosas nasales, un desvío del septo, inflamación de la membrana basal, cornetes inflamados, puede ser más atrás a nivel de nasofaringe, por una hipertrofia de las vegetaciones, o más abajo a nivel de orofaringe, a nivel de adenoides. De tal manera que estas alteraciones están haciendo que no haya permeabilidad en la vía aérea superior. Por lo tanto, ¿qué le queda al paciente? Respirar por la boca. Y esta respiración por la boca, ¿a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a una pérdida del equilibrio bucal. Se rompe todo el equilibrio bucal que existe. Los labios se separan, por lo tanto, al separarse los labios, los dientes ligeramente están perdiendo el equilibrio, se van a ir vestíbulo versionando. Veremos acá hábitos de respiración bucal. Decíamos, paciente respira por la boca. Al respirar por la boca, ¿qué va a haber? Aumento de la presión aérea intrabucal, hay mayor aumento acá, porque el aire ingresa por acá. ¿A qué nos va a llevar ese aumento de la presión aérea intrabucal? A tener un paladar profundo, un paladar ojival. Normalmente cuando se respira por la nariz, el aire que se introduce por la nariz recorre por los senos maxilares. Y al recorrer por los senos maxilares, ¿qué es lo que hace? Estimula el crecimiento, el desarrollo. Y como en este caso no entra el aire por acá, está entrando por la boca, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una atresia de los senos maxilares. Los senos maxilares están atrésicos, ¿por qué? Porque no hay esa estimulación del aire mediante la respiración para que exista crecimiento y desarrollo. Al haber atresia de los senos, también se va a manifestar ¿en qué? En una atresia maxilar transversal. Es decir, el maxilar superior es angosto. ¿Debido a qué? Debido a la atresia. Y esta atresia del maxilar superior, ¿a qué nos va a llevar? A una mordida cruzada posterior bilateral. Nos fijamos en las partes posteriores y vamos a ver que existe una mordida cruzada posterior bilateral. Uno puede ser ósea y también puede ser dentaria. En resumen, estos pacientes que tienen respiración bucal, existe una facies característica que les representa. Se llama la facies adenoidea. Es una facies alargada, estrecha. Paciente parece ligeramente enfermo, ojeras profundas, surcogenianos y nasolabial marcados, labios entreabiertos, hipotónicos y resecos. La deglución los realiza de forma atípica debido a la postura de los labios y de la lengua. Atípica decimos porque los labios están abiertos y para poder deglutir introduce el labio inferior, va a cerrar este hueco, el labio inferior va a llevar acá para crear un vacío. Si no es el labio inferior, la lengua va a sacar acá, interpone a este nivel, ¿para qué? Para crear un vacío y de esa manera se produzca la deglución atípica. Todos estos pacientes que tienen esta respiración bucal tienen todas las características, es decir, nos llevan a una clase 2 primera división de ANGLE y hay que tratarlos como tal. El tratamiento que vamos a realizar, primeramente lo que vamos a hacer es derivar al otorrinolaringólogo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que este profesional nos diagnostique dónde está la alteración, a qué se debe la alteración. Si es a nivel de fosas nasales, si es a nivel de nasofaringe o si es a nivel de orofaringe. Él tiene que solucionarnos el problema y una vez solucionado ese problema nos va a enviar, nos va a devolver al paciente. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos ya el tratamiento que nos corresponde. Pero muchas veces cuando el otorrino ha solucionado el problema de las vías aéreas superiores, es decir que el profesional, el médico, va a solucionar este problema y el paciente automáticamente no va a empezar a respirar otra vez por la nariz. Se necesita derivarle al logópeda. ¿Para qué?
para que él con una serie de ejercicios otra vez le enseñe a respirar por la nariz y de esa manera el paciente vaya creando ese hábito correspondiente, ese hábito normal de respirar por la boca. Una vez que haya logrado eso el logópeda o el foniatra, nos devuelve al paciente para que nosotros hagamos el tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento? Nosotros también podemos de alguna manera utilizar la pantalla oral o el escudo vestibular. ¿Para qué? Para que el paciente no pueda respirar ya por la boca. Esta pantalla oral se puede profundizar o se puede hacer más largo hasta la parte posterior de tal manera que impide que el aire entre a la boca. En inicio se puede hacer una pequeña perforación acá para que vaya ayudándose a la respiración nasal y también ligeramente a la bucal. Posteriormente se tapa esto y de esa manera el paciente empieza a respirar exclusivamente por la nariz. Y el siguiente tratamiento, ¿cuál será? Colocarle una placa de Hawley, una placa activa, con la finalidad de que ligeramente ensanchar la arcada y el maxilar superior, para corregir que la mordida cruzada, para corregir ligeramente ese paladar ojival. ¿Sí? De esa manera se realizaría el tratamiento del paciente con respiración bucal. Con eso hemos terminado este tema referente a la ortodoncia interceptiva. Les doy las gracias y hasta luego.